Buenos días, amigos del Facebook. Mi nombre es Álvaro García Manrique, soy Intendente Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre las principales obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero primero vamos a ver un video. ¿Sabías que cada 15 segundos 153 trabajadores tienen un accidente laboral? Por ello, debes realizar prácticas que reduzcan los riesgos laborales y aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo. Así, promovemos una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Por ello, se requiere que todos participen. Antes de entrar en materia, permítanos presentarnos como institución. SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y es la entidad autónoma, aunque adscrita al Ministerio de Trabajo, encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores para con sus trabajadores. Entre esas obligaciones, naturalmente, se encuentran aquellas que están dirigidas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. SUNAFIL, además de fiscalizar el cumplimiento, promueve el cumplimiento por parte de las empresas. Es decir, también realizamos orientación y asistencia técnica, tanto en derechos laborales como en seguridad y salud en el trabajo. Y puntualmente, con relación a este tema de la seguridad y salud en el trabajo, y ya entrando en materia, es muy importante que las empresas tengan una cultura de cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué? Nos preguntamos por qué. Porque teniendo nosotros una cultura de cumplimiento como empleadores, vamos a poder evitar los accidentes de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a asistir a laborar a un lugar seguro, porque al finalizar la jornada tiene una familia que lo está esperando. Entonces, SUNAFIL, dentro del rol promotor de la seguridad y salud en el trabajo, realiza muchas capacitaciones y brinda mucha asistencia técnica a las empresas para que sepan cómo cumplir de la mejor manera con sus obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Y asimismo, también nos dirigimos a los trabajadores para que conozcan cuáles son sus derechos en materia de seguridad, para que así puedan exigir el cumplimiento ante su empleador y, de ser el caso, puedan alertar a SUNAFIL en caso haya algún tipo de incumplimiento y nosotros podamos intervenir. Entonces, resumiendo, el rol de la SUNAFIL en materia de seguridad y salud en el trabajo tiene dos ejes. Primero, prevenimos, promovemos y orientamos a los empleadores para crear esta cultura de cumplimiento, a fin de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. Y por otro lado, fiscalizamos el cumplimiento de esas obligaciones a través de nuestro personal inspectivo. Ahora bien, hablemos de cuáles son las principales obligaciones que tienen las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo. En rigor, las empresas tienen muchas obligaciones en esta materia. La más importante, quizá, parte de este deber de prevención al que estamos haciendo referencia. Y en virtud de este deber de prevención, por ejemplo, el empleador debe tener en la empresa, si acaso tiene 20 o más trabajadores, un comité de seguridad y salud en el trabajo. Este comité, que está integrado por igual número de representantes de la empresa que representantes de los trabajadores. Repito, este comité es obligatorio para las empresas que tienen por lo menos 20 trabajadores. Y asimismo, las empresas que tienen este número de trabajadores también están en la obligación de tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellas empresas que tienen menos de 20 trabajadores? Ellos también tienen determinadas obligaciones con relación a lo que se ha mencionado. No están en la obligación de tener un comité de seguridad, pero sí están en la obligación de tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, el mismo que es elegido por los trabajadores. Otras obligaciones de las empresas es, por ejemplo, contar con una política de seguridad y salud en el trabajo, la misma que debe ser difundida a los trabajadores. Asimismo, tiene como obligación contar con diversos registros, llámese registros de accidentes, registros de enfermedades, registros de exámenes médicos ocupacionales. Y sobre este último punto, entonces, otra obligación de la empresa es que debe realizar exámenes médicos ocupacionales a todos sus trabajadores. ¿Para qué?
para conocer cómo va el desenvolvimiento de la salud de este personal. Y en el caso de las empresas que realizan actividades de riesgo, esta obligación es mucho más frecuente. Otras obligaciones que tiene el empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo es realizar capacitaciones a los trabajadores. Es decir, los trabajadores deben recibir en el año por lo menos 4 capacitaciones. ¿Sobre qué? Sobre la prevención de los riesgos, sobre los riesgos propios que tiene su puesto de trabajo, entre otros muchos aspectos que tiendan a preservar la seguridad y salud del personal. Una obligación adicional que tiene el empleador es informar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo. Como correlato de esas obligaciones de los empleadores, los trabajadores tienen ciertos derechos, entre ellos elegir a sus representantes en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, tienen derecho a recibir esas capacitaciones y ser informados sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo y al centro de trabajo en general. Es importante saber que en materia de seguridad y salud en el trabajo, la obligación del empleador no se limita únicamente a sus trabajadores, sino que tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de todas las personas que de alguna manera ingresan al centro de trabajo. Por ejemplo, si un visitante va a la empresa, el empleador tiene que entregarle, por ejemplo, el equipo de protección adecuado porque está expuesto al mismo riesgo que sus trabajadores. Estos equipos de protección personal, EPP por su abreviatura, es una obligación adicional por parte de las empresas para con sus trabajadores. Vamos a pasar a las preguntas que nos han realizado. Nos preguntan, ¿dónde puedo reportar los incidentes peligrosos y los accidentes de trabajo mortales? Cuando sucede en la empresa un incidente peligroso o un accidente de trabajo mortal, el empleador está en la obligación de reportarlo dentro de las 24 horas de ocurrido. ¿Y dónde se reporta? Se reporta a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en un link específicamente creado para ese fin. Escuchamos otra pregunta. Hola, buenos días. Tengo 3 meses trabajando y no recibí recomendaciones ni capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo. Me encantaría que me respondieran. Gracias. Nos preguntan, tengo 3 meses trabajando y no recibí recomendaciones ni capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo. Como se ha mencionado hace unos minutos, el trabajador tiene pleno derecho de información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo. Y aquí nos referimos a todos los puestos de trabajo que pueden existir, no solamente aquellos de oficina, no solamente aquellos de alto riesgo, sino todos los puestos de trabajo. ¿Qué sucede cuando la empresa incumple con esta obligación? Ese empleador está incurriendo en una infracción. ¿Por qué? Porque ese trabajador que va a estar muy expuesto a la ocurrencia de un accidente de trabajo. En esos casos, ese trabajador puede presentar una denuncia a SUNAFIL, alertarnos sobre este incumplimiento para que nosotros podamos intervenir y exigir que ese trabajador sea informado y, de ser el caso, se sancionará a la empresa. Vamos a escuchar otra pregunta. Hola, buenos días. Soy miembro del Comité de Seguridad y Salud en mi centro laboral. Sin embargo, la empresa se opone al trabajo que hacemos. ¿Qué acciones me recomiendan tomar? Nos preguntan, soy miembro del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo en mi centro laboral. Sin embargo, la empresa se opone al trabajo que hacemos. ¿Qué acciones me recomiendan tomar? En este caso, el empleador aparentemente está obstaculizando la labor del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual también constituye una conducta irregular que puede ser materia de sanción. El empleador tiene que liderar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema que incluye, como se ha dicho, contar con un comité. Pero la obligación no solamente se limita a contar con el comité, sino que tiene que facilitar que este comité realice adecuadamente sus actividades. En este caso, este trabajador también podría denunciar al empleador frente a SUNAFIL. Vamos a seguir respondiendo las preguntas que llegan por el Facebook.
Nos consultan, si en la obra de construcción donde trabajo no se cumplen las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿dónde denuncio? Pero sin que me identifiquen porque no quiero perder mi empleo. Con relación a este tema, hay que saber algo. Todo trabajador que presenta una denuncia ante SUNAFIL tiene el derecho al anonimato. ¿En qué consiste este derecho? Cuando el trabajador presenta su denuncia, va a pedir que su identidad se mantenga en reserva. ¿Qué quiere decir esto? El inspector y en general toda la institución de SUNAFIL va a tomar conocimiento que ese trabajador ha denunciado, pero el empleador no va a ser informado sobre el trabajador que denunció. Es decir, cuando el inspector vaya al centro de trabajo y verifique este incumplimiento, va a constatar las medidas de seguridad de todos los trabajadores, no solamente de ese trabajador. El trabajador que nos hace la consulta debe tener la seguridad que primero SUNAFIL no va a, digamos, exponer a ese trabajador porque tiene derecho al anonimato. ¿Tenemos otra pregunta? Si un familiar fallece laborando en una obra de construcción y no me indemnizan, ¿a dónde debo acudir? En estos casos, cuando los deudos pretenden un tipo de resarcimiento económico, llámese una indemnización, tendrá que acudir a otra instancia. En este caso, tendrá que acudir al Poder Judicial, porque solamente el Poder Judicial está facultado por la ley a otorgar indemnizaciones. SUNAFIL lo que va a hacer es constatar que hayan existido incumplimientos y, de ser el caso, sancionar a la empresa. Pero las indemnizaciones tienen que ser solicitadas en el Poder Judicial a través de una demanda. Vamos a seguir con los temas que hemos preparado para ustedes. ¿Qué es lo que debe hacer un empleador frente a un accidente de trabajo? Como ya se ha adelantado, en caso de un accidente de trabajo, el empleador tiene diversas obligaciones. Por ejemplo, y la primera es investigar el accidente de trabajo. ¿Para qué? A fin de determinar cuál ha sido la causa de ese accidente de trabajo. ¿Y para qué? Para prevenir que vuelva a ocurrir. Además de esta obligación propia, implícita a todo accidente de trabajo, existe una obligación de comunicación. Como también hemos adelantado, cuando el accidente de trabajo es mortal, el empleador debe comunicar la ocurrencia de este accidente en la página web del Ministerio de Trabajo. En caso de otro tipo de accidentes, es el centro médico el que se encarga de hacer la comunicación. Ahora bien, en todos los casos de accidentes, el empleador tiene que garantizar, asegurar la atención médica del trabajador. Obviamente nos referimos a los accidentes de trabajo que no son mortales, evidentemente. Ahora bien, hay que hacer una precisión. Hay dos tipos de accidentes, ¿no? Los accidentes mortales y, en el caso, los accidentes leves, vamos a decir, el resto de accidentes, ¿no? Los accidentes mortales son aquellos que son comunicados al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas. Y todos los accidentes, llámese mortales y leves, e incluso los incidentes peligrosos, deben ser anotados por el empleador en el registro de accidentes que ya hemos hecho referencia. Hablemos ahora del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como se ha señalado, las empresas que tienen por lo menos 20 trabajadores están en la obligación de contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está integrado, repito, por miembros representantes de los trabajadores y de los empleadores en igual número. Los representantes de los trabajadores son elegidos por los propios trabajadores. Los representantes de la empresa son designados por la empresa y para ello el universo de trabajadores elegibles por la empresa son los trabajadores de dirección y de confianza. Es decir, un trabajador de confianza o de dirección, los gerentes, por ejemplo, pueden participar en el comité, pero solo como representantes de la empresa. Los representantes de los trabajadores son elegidos del resto de los trabajadores. ¿Cuál es la función de este comité? ¿Para qué existe? El comité se encarga, por ejemplo, de aprobar el reglamento interno de trabajo. Como se ha dicho, las empresas que cuentan con 20 o más trabajadores están en la obligación de contar con un comité y además contar con un reglamento interno de trabajo. Este reglamento, cuando corresponda, es aprobado por el comité. Ahora bien, ¿qué otras funciones cumple el comité? El comité está en la obligación de sesionar todos los meses, periódicamente, y
también pueden reunirse de manera extraordinaria cuando sí lo ameriten las circunstancias. Este comité lo que realiza es trasladar, por ejemplo, las inquietudes de los trabajadores para trabajar en la mejora continua. Sobre el particular, es bueno precisar que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo está sujeto a mejora continua, es decir, no es estático. Tiene que introducirse siempre mejoras para su mejor desempeño. Vamos a seguir respondiendo las preguntas del Facebook. Nos preguntan, si sufro un accidente y no tengo un contrato, ¿qué puedo hacer? Primero hay que establecer algo. Usualmente los trabajadores asociamos el contrato al documento, ¿no? Cuando no tienen un documento que dice contrato, entienden como si no tuvieran contrato, pero en realidad no es así. El contrato de trabajo puede ser verbal, no necesariamente tiene que constar en un documento. Por ejemplo, el contrato a plazo indeterminado suele ser verbal, no se reproduce en un documento. Ese trabajador no es que no tenga contrato, lo que no tiene es un contrato escrito, pero tiene un contrato verbal. Entonces, para responder la pregunta del ciudadano, este trabajador que está en planilla y no ha firmado un documento, hay que decirle que sí tiene contrato. Y es un trabajador y como tal tiene derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese trabajador está plenamente habilitado para alertar a su empleador sobre los incumplimientos que pueda haber sobre la seguridad y salud y, de ser el caso, presentar denuncias ante la SUNAFIL. Tenemos otra pregunta del Facebook. En los colegios públicos y privados, ¿por qué no aplican el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Las normas de seguridad y salud en el trabajo son transversales a todas las empresas, a todos los empleadores, sea del régimen privado como del régimen público. Todo empleador está en la obligación de garantizar la seguridad y proteger la vida de su personal, y eso incluye a los colegios privados y a los colegios públicos. En el caso de SUNAFIL, es una institución que tiene competencia sobre el régimen privado, los trabajadores del régimen privado. Es decir, en el caso propuesto, si un trabajador de un colegio privado se encuentra desprotegido en su seguridad, puede presentar una denuncia en SUNAFIL. En el caso de los colegios públicos con régimen laboral público, esta denuncia tiene que ser trasladada a otra institución, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Tenemos otra pregunta. La empresa donde laboro no compra botas para los trabajadores. Hemos reclamado y nada. ¿Qué podemos hacer al respecto? Como se ha mencionado también, es obligación del empleador entregar a los trabajadores los equipos de protección personal, los EPP. Si el empleador no cumple con esta obligación, se encuentra en una situación de infracción. En el caso consultado, aparentemente los trabajadores han agotado todo mecanismo de reclamo interno en la empresa. Ya correspondería que presenten una denuncia ante SUNAFIL para que nosotros verifiquemos ese incumplimiento y, de ser el caso, se sancione a la empresa. Tenemos otra pregunta. Seguridad y salud en el trabajo incluye todo lo referente a las condiciones en las que labora el colaborador, una buena instalación de las computadoras para evitar malas posturas. ¿Este tipo de cosas incluye esta ley? Efectivamente. Como también hemos señalado en esta presentación, la seguridad y salud en el trabajo no solamente se asocia a los puestos de alto riesgo, a las labores riesgosas, sino a todo tipo de labor, desde la labor que realiza un trabajador desde su escritorio en la oficina. Por ejemplo, materia de ergonomía, ¿no? La silla donde trabaja tiene que ser ergonómica, porque está sentado gran parte del día laboral. Eso también incluye la protección de la vista del trabajador en el caso que laboren con computadoras o equipos tecnológicos. Es decir, la seguridad y salud de los trabajadores también está dirigido a proteger al trabajador de estos riesgos asociados con las herramientas de trabajo que usa para prestar sus servicios. Recordemos, señores, que la seguridad y salud del trabajo tiene por finalidad prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo.
y la obligación principal es del empleador a través de este deber de prevención que establecen claramente las normas legales y reglamentarias vigentes. ¿Qué pueden hacer ustedes, trabajadores, cuando vean, perciban el incumplimiento de una obligación? Reiteramos, pueden presentar una denuncia ante la SUNAFIL. ¿Y cómo se presentan estas denuncias? Tenemos dos canales de atención de las denuncias. El medio tradicional, que es a través de la mesa de partes de la SUNAFIL, aquí en el distrito de Jesús María, o en todo caso en la región donde se encuentren, y exista una intendencia regional de SUNAFIL, y además a través del aplicativo virtual que se encuentra en nuestra página web www.sunafil.gov.pe. También se pueden presentar denuncias a través de ese aplicativo virtual. Y en ambos casos, como también se ha expresado, el trabajador que denuncia tiene derecho a que su identidad se mantenga en reserva, a fin de garantizar que no sea expuesto a represalias por parte del empleador. ¿Tenemos más preguntas? No. Recordemos, señores, un tema, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo, es cierto, es deber del empleador y es obligación del empleador. Pero ustedes, como trabajadores, también son aliados sobre el particular. Ustedes, los trabajadores, también tienen que cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, tienen la obligación de asistir a las capacitaciones que programa su empleador. Tienen la obligación de cumplir con las instrucciones que les da el empleador, por ejemplo, cuando manipulan una máquina. Los accidentes de trabajo debemos evitarlos y para ello el empleador tiene obligaciones y ustedes como trabajadores también están en el deber de cumplir con todas las instrucciones porque finalmente la seguridad y salud en el trabajo redunda en el beneficio de los trabajadores. La seguridad y salud ocupacional existe para los trabajadores. ¿Tenemos otra pregunta? Nos consultan, soy un locador de servicio que presta servicio al sector público y no tengo contrato. ¿Qué debo hacer? Bueno, como se ha expresado, SUNAFIL tiene competencia para el sector privado. En el régimen público, SUNAFIL no tiene competencia, sin embargo, podemos darle algunos alcances al ciudadano. El locador de servicios que se encuentra en el sector público, pero presta una labor subordinada, podría decirse que ese contrato se habría desnaturalizado. Sin embargo, para ello habría que realizar otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, si es que realiza sus labores de manera dependiente. No obstante ello, insisto, SUNAFIL, la competencia de SUNAFIL está dirigida para los trabajadores del sector privado. ¿Sí? Tenemos, creo, otra pregunta. ¿Qué procedimientos debe implementar una empresa con menos de 2 trabajadores? Bueno, entendemos que el ciudadano se refiere a 2 trabajadores, o así sea 1. El empleador está en la obligación de cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo con prescindencia del número de trabajadores que tenga. Claro está, como se ha dicho, la existencia del comité y del reglamento de seguridad y salud en el trabajo solo es exigible a las empresas que tienen por lo menos 20 trabajadores. Pero ¿qué pasa si tiene 19 o menos trabajadores? Ese empleador no tiene obligaciones, sí las tiene. Es decir, por ejemplo, en vez de comité de seguridad y salud en el trabajo, está en la obligación de tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque la vida de los trabajadores es valiosa desde el primer trabajador, no solamente desde que tengo 20 trabajadores. Ese empleador que tiene 2 trabajadores también está en la obligación, por ejemplo, de tener una política de seguridad y salud en el trabajo, tiene la obligación de prevenir los accidentes de trabajo y en caso de ocurrir tiene la obligación de registrarlos en el correspondiente registro de accidentes de trabajo. Asimismo, está en la obligación, como ya se ha dicho, de contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Creo que tenemos otra pregunta. Los practicantes tienen derecho al seguro complementario de salud y seguridad en el trabajo dentro de la empresa. Los practicantes
tienen una relación especial con las empresas. No son trabajadores, no tienen relación laboral, pero ello no quiere decir que no estén desprotegidos. Si bien es cierto, no tienen derecho a los beneficios que tiene un trabajador como tal, que tiene contrato de trabajo, ellos tienen derecho a contar con un seguro de accidentes y enfermedades, ¿de acuerdo?, con una cobertura, ¿de acuerdo?, equivalente a 30 de sus subvenciones mensuales y 14 dependiendo si es un accidente o una enfermedad. Es decir, si bien no tienen derecho a los seguros de los trabajadores, sí tienen derecho a un seguro específico por mandato de la ley. ¿Sí? Creo que tenemos otra pregunta. Nos preguntan: soy empleador dentro del sector de construcción. ¿Cómo exigirle a mis trabajadores que utilicen los implementos de seguridad a través de capacitaciones? Recordemos, señores, la seguridad y salud en el trabajo es una obligación de la empresa, pero también es una obligación de los trabajadores cumplir con las disposiciones sobre el particular, porque todos estamos en la obligación de prevenir los accidentes de trabajo. Esos trabajadores, entonces, que son citados a una capacitación, están en la obligación de asistir a esa capacitación y participar activamente en ellas. Si un trabajador, por ejemplo, se resiste a asistir a una capacitación en seguridad y salud en el trabajo, cualquiera fuera el sector económico, puede estar sujeto a sanción por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando son bienes superiores, bienes jurídicos superiores, en este caso la vida del propio trabajador. Entonces, ese trabajador, por ejemplo, que es citado a una capacitación y no asiste, puede ser amonestado. Si persiste en su negativa a asistir, puede ser suspendido y, de ser el caso, podría ser hasta despedido por causa justa. Señores, ha sido un honor acompañarlos en esta oportunidad sobre un tema tan importante como la seguridad y salud en el trabajo. Recordemos, les recuerdo, que SUNAFIL es una entidad que se encarga de velar por el cumplimiento de sus derechos. SUNAFIL existe para velar porque se protejan sus derechos, y el más importante de todos ellos es la vida, cuando no, la integridad de todos los trabajadores. Muchas gracias.